Marabadana Tana George Siguientes. Jara Use Dalo Demo Mambarazen Negada Nejo Yolo Toba Loro Bobe Nawa Zeduzo. Gracias a los rayos de la luz que radian tu sabiduría y amor, toda la oscuridad, confusión de mi mente se despejará. Que comprenda pronto, por favor, los excusas y su explicación con la inteligencia y el fulgor de mi fortaleza interior. Sanje Joda Zoje Junala Junaba Dane Jazaje Dage Shuje Jebe Sananje Dola Beje Sanje Doba Yo Kange Dode Nyazumbe Dawa Danje Bambe Je Dambe Chune Donze Bango Dande La Jade Lo Namo La Eke Dalu Dande Jenge Rom Tada me ke na la lo ko je da na je da ba dam je ke do da ge chun de den do. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Gechela. Buenos días, Alex, compañeros. Ok. Ta gombolo do ge tawa hira peche ta chujur ba. Kange tukze nyesung be tawa tamje pambe shi tambe chule tongze ba. Godam Trata de jala hablar cha chatsalo. tselo slaundu. Ane sanje jomden li dele tuzik pundu kirangi togule ya sewa tang. Ane hirab nika ya pe kunden sha stiwongi ane jik tangi stawangi ba namdongi ba tamje ane jomba zeba. Ane godama kirangi cha tsegi stadi ben. A ver, vamos a ver si lo encuentro aquí. Denme 2 segundos, por favor. Pues que creen que no está en mi glosario de citas, entonces así salió. Como dice el protector Nagarjuna, en el homenaje que abre el texto raíz de la sabiduría fundamental, dice, ante ti, Gautama, que enseñaste todo esto para destruir las visiones, rindo homenaje. Lo que quiere decir esto es que el Buda Bhagavan, gracias por un lado a su claridad de mente y por el otro lado a su sabiduría, ha dado todas estas enseñanzas con el fin de destruir las visiones erróneas. Y por eso le rindo homenaje. Oh, dende chedanga ta jik zambuling nang la chuluk dramanda chuluk yuba yang chuluk meba de gange ta molum jaya di pe kechambur re de no molum jaya ki peji chuk yo ma re sang do ta molum jaya te ta takda debse ta kwa re te kara ta yina ngan mi mang ja tando dunge ki ta khat dukja de che na dukja si che na tando dogrun ro yo re me chu ngomale tanda zi jabe na tanga tu zi jago do zi jao na dogren do re mi gun zambulin gale yar san do ma molum ja ta be ko jago ta kuni heb du chik dur dang ke keje ji hiena ta molum ja ji go ge yong ge mare ta jorum je ge ta wa sung ore ta di ya mi ma go je ge te gar are ta cherak ba ga jong molum ja mar ba ta ma da nam du soel molum jana ja mare de ku hira biju da na garo de do Y, por ejemplo, en el mundo, pues hay muchas religiones, hay muchas personas que son religiosos y bueno, también otros muchos que no lo son, pero de entre todos estos, pues me parece que para todas las religiones rezar, hacer oraciones es algo sumamente importante y además no tiene ningún problema, no tiene nada malo. Sin embargo,
si pensamos en la mayoría de gente que, que solo por hacer oraciones se van a quitar las cosas malas, las situaciones malas, pues no es así. Porque vemos que en el mundo la situación cada vez va peor y peor. Y que también si pensamos que con eso se van a deshacer o desaparecer los conflictos, pues tampoco, porque cada vez hay más y más conflictos. Lo que quiere decir esto es, no es que hacer oraciones sea malo. Hacer oraciones está muy bien. Sin embargo, pensar que solamente por hacer oraciones se van a componer las cosas, eso simplemente no es así. El mismo su santidad Dalai Lama mismo lo ha dicho muchas veces, que no solamente tenemos que hacer oraciones, sino también tenemos que poner las manos a la obra. Y esto lo podemos ver con los científicos, que no nada más se quedan rezando, sino que también aplican la sabiduría. Chetan da nganzo ngobulu toke sanje chomden de la tuba pundo. Ujú. Y, uy, se congeló, ¿verdad? Se congeló y se fue. Bueno, es por eso que el protector Nagarjuna ofrece alabanza al... Ta di tuba pundo nenga da karisin. Sewa dan hiram nigan den hyas. Ujú, Hiyandu ta molum jaya dan ngeche na. An hiram nigan nyamdu chewe na. Ana chawa ujú, ma wajik dhubya deshe. mm, ujú. Y el punto fundamental de este homenaje es que sí, o sea, igual que el Buda tuvo amor y sabiduría, entonces si nosotros hacemos las oraciones con amor y sabiduría, entonces vamos a lograr ah, conseguir, vamos a lograr hacer muchas actividades. Ta molum jaya de goya kare ware sa ma wajik desang yorba. Ujú. Pena nga moda ta molum ske jang me susu jang ma chen so. Da legale ya na nga hira ke phiju ta ne moda tangi me ku di molum jaya ke phiju sta mendo gas. Yang me mang bu sang wore. Ajá. Ta di yang nenga de ga ba thok de bre sano moda jaya de ko jang ne me ke ta ya yin du phechi mek ta ya ba ta mek da ge jaya thesola Ajá. phechi ta di megdana jaya re ko megdane ma shen ba te megdana jaya di te se lel hawa yin sa ta ko molum jam no ma je phengre sa do Ajá. Ajá. ta nang gi nyomon la khapti cha gu gu re khondol la khapti cha gu re du cha la khapti cha gu re Ajá. ta Ajá. hirap jan jan phiju ta ne nyomon Ajá. khapti chog ma re sa do ta di nyam du ning je Mm. ta molum jaya se te ko ya chik che yang ke Ujú. che kyu hirap ko ya chi ta nyam phama bu gu ji ba na hi Ajá. hirap ta ning je ta molum jaya sung ri che ne nyomon khapti Ujú. jaya de yin sa re yang molum jaya de ko ya de ke chang bu yin sa re Ujú. Ujú. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la necesidad de hacer oraciones? Porque, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, para manejar un coche, pues no necesito andar haciendo oraciones. O sea, simplemente se trata de que sepa manejar. Y para el caso como saber manejar es una habilidad que aprendemos, pues más bien se necesitaría de la sabiduría, ¿no? Entonces, pues para hacer cosas, para trabajar, pues más bien necesito la sabiduría. ¿Para qué voy a andar rezando? Y pues sí, podríamos pensar que el punto fundamental es, por ejemplo, con conducir un coche, ¿no? Am, que lo que hacemos es aprender a ver el camino para poder movernos en la carretera y si bien es algo que aprendemos, también es algo que estaría más fácil si hacemos una oración para eso, ¿no? O, por decirlo de otra manera,
también necesitamos que se apacigüen, si bien temporalmente, nuestras aflicciones. Entonces, apaciguar temporalmente el enfado, apaciguar temporalmente el apego y demás. Y la sabiduría, esto no lo puede hacer. La sabiduría no puede ponerle como un alto a estas aflicciones, y es para eso que utilizamos las oraciones. Y entonces lo que quiero decir es que si tenemos por un lado, la compasión con las oraciones y por el otro, la sabiduría, va a estar muy bien. Es como el padre y la madre. Entonces tenemos compasión y sabiduría juntos y en unión con esto, ¿no? Y por eso es por lo que me parece que hacer oraciones es sumamente importante. 근데 제가 양 안조 Ah, 거기도 와. go- Ots. Tagalan, tagalan. 야. 딱 가르쳐내서는 따나게 곰발에나 저랑 놈녀 자세도 다 놈녀 자세도 망제 히럽 장기요리. Ujú. 놈녀 풀칸라 kurum tre kansla ta tres na ngoma ge jea der bata lita na hi de la pul hi doctor da lomnye ja cha chigla Ujú. ta molom ja de ja cha hi ya gures o de Ajá. cha gre da ja cha ni senga chi lomnye ja be na ja cha dunju tonga chirang molom ja gre da de ang ke chang pu zhe Ngone, ajá. Y, por ejemplo, en mi monasterio, ¿no? Que ir a un monasterio quiere decir ir a una casa de estudios. De eso se trata. Es un centro de estudios. Y pensamos, bueno, si son estudios, lo que se trata más es de la sabiduría, ¿no? Pero si hiciéramos como como una compartimentalización del tiempo, de todo el tiempo que tenemos, la mayor parte está enfocada hacia estos ofrecimientos y prácticas. Por ejemplo, el 25% estaría enfocado al estudio y el 75% restante estaría enfocado a las oraciones. ta nga zo beta sa ngone nangbe na le ngarang ke beta sa de shia be na ta ji jawrom ji ya khombiri ni ba de dang lama so baram sigor ngone re da 다 렘보체가 냠낸다 몰음자야 할래야 세 토버다 오늘다 럼제 오늘 몰음자야 또 몰음자 지금 남반데 사들 답베진 네 카동제 휴비나 럼제 네 공부 랭기메다 네 지단 가리 하고 요 말이네 세한테잖아 직다 민 용라다 봐 직, 때스 로안다 럼제 오늘다 낭당데 오 몰음자야다 되서 할래야 봤다 할래야 되서 오늘 냠네 땅안도 디소제디 통기메도 미 망부지기 델리히라 따게면도 따름제 가리 인사냐 가리어라 가리난게어라 셴바디gel다 럼제가 몰음자야라 디게 가리우미야 히다 따게야 유상부직도 너 딘데 인장안도 얀 테솔레 베데 럼제 난힌다 용게 말이드네 데스 몰음자야들 빼 계셔무이사라 Y también en otros casos, si vemos, por ejemplo, la manera de rezar y de practicar, digamos, de su santidad, Dalai Lama, bueno, que es hora de decirlo, o de Lama Zopa Rinpoche, sobre todo, por ejemplo, Lama Zopa Rinpoche, la manera que tiene de practicar, la manera que tiene de hacer oraciones es sumamente alta, sumamente elevada, ¿no? Y en serio que por su manera es como superior a cientos de personas. Y entonces es tal vez algo que no nos podamos dar cuenta, no podemos ver exactamente qué es lo que estamos haciendo y entonces lo que está haciendo y entonces decimos, ay, pues cómo será eso? Pero también si nosotros tratamos de hacerlo como él, pues no podemos porque él, su manera de rezar y su extensión de sus intenciones es tan vasta que nosotros no podemos
o abarcarla así. Sin embargo, es muy importante que nosotros también hagamos las oraciones. Eso. Gogimindu, Gogimindu, Gogimindu. lama Bakare. tsonga be ta sanje chomden de la sung du kyo ge chitar dem ge lam dem ba de la gowan ge jans one de le jik mari sing ge mangbo ji yo res ana cho dan tum ba one yumzen dan tum be ga ne la ni ge maris sanje chomden de le one ge jik den jung sung ge le ga ba ja tu mar ja na ta ko one se dan dem be ga ba ja tu maris de me ge da ta jele nang be komba ga ga ja ga na tor re di Vale. ta ko yamba jige langa jindu bara me kyo cho de tune ngone yumzen la sam tang tang ta sanje chom den de sung ne digi menduk se de sukhange khapti ja thu mares ta ma ja na de gar ban na len de komba ga tor on dini je ne lek ba khum se ana sung te zol ta na hale ya re chas o ta de jin se Y ahora, ya entrando en lo que dice el Amazon Kappa, tenemos, por esto mismo entiendo bien que la afirmación de que en lo que has enseñado el Buda, los oponentes que te desafían, entonces, hay muchos que van a estar en contra de lo que dice el Buda, sin embargo, no pueden encontrar puntos débiles de acuerdo con la razón, ¿no? Entonces, con argumentos verdaderamente razonados y válidos, ¿quién va a encontrar un punto débil respecto a la originación dependiente? Claro, podrán hacer destrucción, como posteriormente destruyeron muchos o destruyeron la mayoría de los monasterios en India, pero que por medio de argumentos válidos puedan decir que la enseñanza del Buda, particularmente de la originación interdependiente, no es completa o tiene algún punto débil, eso no va a haber. Que ya después lo que sí pasó es que destruyeron por completo el monasterio de Nalanda, por ejemplo. oh ya ana di ba ho po pam po pa ho po kam be hi song ba da ra tong ba chom den de ge thong mar den hi chung go sung zu chik che tang ne den ba hi chik ngan zu ge lang go ya khare re thor go ya khare re thor mo lang go ya de nyom mo kap di jang ge lo ti je res di ge den hi ra ba de la de ne lang do ge ne nam sung ta lang do ge ne tha tok ba di ne lok lo thok on du di ge ne sa wa de la tem ba ni sung yu ji Demba nyigi nane ta chik tenya tsu de nyumolo kapti jaya di tabda hirab res. Tabda hirigo chuzu demba di lo suwo neba changpo changsha ge. Ta chik pike gyumzen gane chudunga kwa samla tanya tela gendu pongpo tanga chik ge dele, tseng ge dele, tonda me dele, tende chik ki yo ma res. Ane pete tenjung sungwa dela kwa la chik su pa kapti jaya na di ma susu kumdo ya reme kyu. Sergwe denjung gaba jagmar ba jung jagmar nge rama sigur mi wa tesungur ba Y como dice la estrofa, el maestro Bhagavan habló primero del sistema de las 4 verdades, ¿no? Entonces, ahí nos decía qué cosas se tienen que abandonar, perdón, qué cosas se tienen que adoptar, qué cosas tienen que abandonar, con el fin de ponerle un alto a las afecciones mentales, ¿no? Entonces, tenemos estas 4 verdades y con base en ellas explicó también de los puntos esenciales sobre lo que se ha de adoptar y lo que se ha de abandonar. Es decir, que el propósito final de estos puntos sobre lo que se ha de adoptar y lo que se ha de abandonar es poder percibir la manera en que existen los fenómenos, que esto a su vez tiene su raíz en las 2 verdades. Así pues, ¿dónde está? Ajá, así pues, no importa lo que piensen los adversarios en cuanto a estas enseñanzas sobre el modo de practicar el método y la sabiduría. Es decir, que, como decíamos, necesitamos tener el método y la sabiduría en unión
Y entonces no hay manera, no hay un razonamiento válido, razonado, bien pensado, fundamentado, que pueda destruir a este sistema. Incluso podemos ver que los propios científicos no contradicen este principio de la interdependencia. Tal vez no lo acepten tal como lo proponemos, sin embargo, no lo contradicen o no lo refutan. Oh, ya, bajo. Gracias. Chile chenan deje ya thongda ma thong obo la rondo wa dang ko de ku gap ring du ze che ros. Ta chon da bjero jum ze chi shen de xie bes. Ujú, Ana thong anda ma thong en obo la ta me ba le yu ba ta we rondo yu ba le ujú, me ba ta we kun de ji ku gap ring du ze che ros tan di gi ten jung ge rik ba di. ujú, Ta ko长不长下岗了，当我有那就干了，这个有的我有了那就来下岗了，这咱那这个样面呢，别那没几个了呀，啊，6个月是6个2月是了，但6个3月是那岗了，这才是我过这大个才的，但过农别去夹才的没用，我那讲过了，6个2没有嘛。哦，过了6个2没都，但没得了6个5没有没都了，那真的滚得不有吧没把到位，但顶俺就怎么能没呢？但休就用过是吧？是搞不清呢，等你也假等农别夹等，有的就呢你就要的是，你就那送就要的是的，我等你用过的，但搞不明呢，你就那等你就要的是滚得不是吧？哦，但上届中间那个我有那这个蓝电把得了双百亿呢，电中国人把了双百呢，啊那。Pronto con dep chia yo mare jum zen ko ko ta metela la ko so me ore so na khaba yo ten de se so na so so kang de ro wa disung wa ta ning je do. Ok, y dice, ¿y por qué? Porque gracias a estas explicaciones, la ocasión para exagerar o subestimar las cosas visibles e invisibles se vuelve remota. Entonces, aquí abrimos con una pregunta, ¿no? Que se refiere a la estrofa anterior y vemos que estamos hablando de las cosas visibles o invisibles, ¿no? Entonces, es de todos los objetos imaginables y dice, la ocasión para exagerar, es decir, decir que existe algo que no existe o subestimar, decir que no existe algo que sí existe. Entonces, por medio de este argumento lógico, o sí, de este argumento del principio de la interdependencia, el Buda puede ver las cosas tal como son, puede apreciar la realidad tal como es y de esta manera la enseña y con esto es imposible decir las cosas que no son. Por ejemplo, aquí respecto a exagerar o subestimar. Sí, en general las personas tienen dos brazos o dos manos. Y si decimos, esa persona no tiene dos brazos, tiene tres brazos, pues eso sería una exageración porque no tiene tres brazos, tiene dos. Ajá, entonces ese extra es la exageración. Eso no es así. O si decimos, esa persona tiene un brazo teniendo dos, pues eso sería la subestimación porque evidentemente tiene dos, no uno. Entonces, pero nosotros tendemos a hacer, en la vida real tendemos a hacer mucho esto porque también si alguien nos cae bien, entonces tendemos a exagerar sus buenas cualidades, ¿no? Si tiene 20, decimos, no, tiene 30, es maravilloso, pues simplemente porque nos cae bien. O si al contrario, no nos cae bien, no nos gusta, entonces si tiene 20 buenas cualidades, decimos, no, no, solamente tiene 10. Entonces ahí está la subestimación. Pero bueno, con el Buda que percibe claramente cuál es la manera de existir de los fenómenos por medio de este razonamiento de la interdependencia, entonces no da oportunidad a que haya exageraciones o subestimaciones. Ok. Bajo. Hi song ba da tong ba jom den de ga tong ma den hi sung zu. Te la den be lang do ge ne na mi la.
랑도네 템버와 라야다 도리아네 송바레스 안 가르치는 송바레 제나네 대타보 똥베 똥바다 땡중거 남샤라 땡네 아니 흉무보네 주디 가리임베 안 딜레바직 동에 제야가 탑데 가리임바 아는 레봉원도 제야 가리임바 즉 디르임바데 다 뎀바니 네로가 가네 아니 숭기유탑 따델라 nganzo tongwangwon yur stakhaji nganzo lorip chidu labcharwa tongwangwon yu rekde bena mendrabe jena koranga tongba tang ngoyne zo nganzo sokbu chejung khari mi midi namgyu khari yemi de tongwangwon yure ma tong gok yur sena ti jablo dela de mi ge sawa khari yemi ta dela dembe ene chik hindu ko du kyurwa ko khane yongore kaban dugur se de hingo chaungore ba hingo se de dang azo beijing jeki lungda wo me jeki jumzende me he tu mare dela dene ta hindu ko gyungo ne zu gewe trondo dang wa neluk sumdi twangong yu jungse ko ju hindu ko ju sum gi taliban de undu dene ya ja del trondo yu hindu meba ta kukap tak kundem ni de pa ringdu meba so so ta di chwani na tigra yin sar japse Y entonces, como dice la estrofa, el maestro Bhagavan habló primero del sistema de las 4 verdades y con base en ellas explicó también los puntos esenciales sobre lo que se ha de adoptar y lo que se ha de abandonar, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos dicho, que enseñó lo que hemos de adoptar, lo que hemos de abandonar. ¿Por qué? Porque con estas enseñanzas se da la base, es decir, primero saber cómo existen los objetos de acuerdo con el principio de vacuidad y de la originación dependiente. Después nos dice qué método tenemos que seguir, es decir, el camino, y finalmente qué resultado vamos a tener. Entonces, estos tres, la base, el camino y el resultado, y en este orden, tienen su base en las dos verdades. Y además de esto, de este modo, no se da la oportunidad de que surjan exageraciones que sobrepasan el modo de existir de todas las cosas, las visibles o manifiestas. Entonces aquí, si se acuerdan, vimos esto en mente y cognición, que tenemos por un lado las visibles o manifiestas, que son cosas que vemos con nuestros sentidos sensoriales. Por ejemplo, vemos el tamaño de una persona, si es grande, si es chica, cómo es, esto lo podemos ver directamente. Entonces, esas son las visibles. Las invisibles o ocultas, que esto es algo que no es evidente para las facultades sensoriales, pero es algo mental y entendemos por medio de un razonamiento, o incluso las muy ocultas. ¿Qué son estas cosas? Por ejemplo, ¿a dónde vamos a ir la próxima vida, no? Estas son cosas que no podemos saber por medio de un razonamiento, pero las podemos saber en base a citas de las escrituras, ¿no? Entonces, por medio de conocer el modo de existencia de estos tres tipos de fenómenos, los visibles o los manifiestos, los ocultos y los muy ocultos, no se da la oportunidad de que existan estas exageraciones, decir de más que sobrepasan el modo de existir de todas las cosas, ni tampoco que haya subestimaciones que consideran como inexistente a una cosa existente. Entonces, debido a que el Buda enseñó de esta manera, entonces es digno de alabanza Kyatsuchi. Okay. Ta dela ya di an nenga hibujire ya ta nganzo di kan tene ngonju che yutela ko gyuru se de da di ko gyu se de meta kwa yin ba tong ba yin ba te ko gyu na sha wo jung se ko gyu na ta nga khane yong re khawan du re san tin hingo na lem do re da hingo de hindu ko gyuru se la ko e kare se na ngone jawanga ma yore mere se na tas nangba de je na jawanga ma yore kare se na sanje chom den de sung sha do da hingo na do re
di long jubzen chigdo long jubzen me yo mare de me drup tu go mare ujú, ta de la sanje jumden de ge ana jagzi member ta go jawang ma yube jumzen de kande che kugre es ke che tv na di ujú, len de la ta nam gyung ge sanje jumden de ge chawa kharido ye de ujú, kharido segle ke ja le jagzi du ge ke jang ujú. ding ye de lu du ge तानंद बे नोंबे जब हिउ हेनी रे दु गे वो तेसो ल दास ता तेसो ने का चिन सर नमग्युंग गे छिदांग ते गेले yakbo chita ne ane chebe ge jale ge zu du ge tende ta ne ane ta thingma ji gewanga ma yore san tene ichi cheres ta Ujú, tende wore ta ujú. dites kale khapur nenga yin sar Y aquí hay un punto fundamental, además de lo que se dice aquí. Entonces tenemos, por un lado, los objetos manifiestos, por ejemplo, una persona, ¿no? Eso lo podemos ver. Después tenemos objetos ocultos, que sería, por ejemplo, pensar sobre la impermanencia o sobre la vacuidad. Y tenemos los objetos muy ocultos, que sería como a dónde vamos a ir la próxima vida. Pero ya cuando decimos eso de próxima vida, tenemos, bueno, en primer lugar existen las vidas pasadas y las vidas futuras. ¿Cómo sabemos esto? Ah, pues sabemos esto porque el Buda lo dijo. Entonces ahí tenemos un razonamiento basado en las escrituras. Y ahora, ¿cómo podemos saber que si el Buda dijo que existen vidas futuras, está en lo correcto? ¿Por qué deberíamos confiar en eso? Entonces, ahí eso necesitamos ver de dónde procede este decir, ¿no? Entonces vemos, primero analizamos en general cuál ha sido la actuación del Buda, cuáles han sido sus acciones, cuáles han sido sus obras y también en lo que dice. ¿Existe contradicción entre lo que dice una vez y después lo que dice posteriormente? ¿O algunas veces dice una cosa, pero en realidad quiere decir otra? Entonces, cuando vemos que es coherente en su actuación y es coherente en su habla, entonces puedo decir, sí, puedo confiar en el Buda y entonces esto es el punto fundamental, que por medio de este análisis puedo decir, ok, esto que ha dicho el Buda una vez es confiable. pena nge kombala ya kini ni gal haram bare peche Ujú, pe ya wona ni ga ta ujú, kunyi ke cha mangu chegre ke cha mangu che de na ta su ku cho ka bon da ji na ta de le ya cha dang ta ka ujú, bo me na de ne mi di yon de ka je na ta kunyi ke jong ka ro da de ne lob duk sa ba mona city ena gen don dog gonde namba ni o de le gre ta de nam ji ne ke cha zar mar che ve na de ne ta ta ma de mi ming ta do o de gen don dog gonde la kunyi 니가 ujú. 빼자 버리잖아. 다 계좌 해도 안 그니 데스 알자리 지금. Ajá, 어때? 로룩 사바로 거 겐론도 건데 남바니스. ajá. 닝제 Y, 볼라브르메 돈다 베뚝 자로 봤다. ah, también me recuerdo que en el monasterio teníamos dos geshes, ¿no? Entonces los dos eran geshes larampas y eran muy leídos, sabían mucho sobre los textos, sobre las fechas y además les gustaba platicar mucho, ¿no? Porque se llevaban muy bien. Pero entonces con los estudiantes nuevos que entraban en el monasterio los veían y entonces a los que les caían bien decían, ay, no, tiene muchas cualidades, es muy bueno. Entonces exageraban las cualidades. Y a quienes no les quedan bien, ay, no, nomás tiene faltas, mira lo que hace. Y entonces nada más lo criticaban y lo subestimaban, ¿no? Entonces, lo que pasó es que ellos se terminaron ganando el sobrenombre de exageración y subestimación, porque así les daba por exagerar o por subestimar, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que hacemos. Entonces, eso pues era un nombre muy bien puesto. La intención y el significado, pues muy mal, pero vaya que el nombre era muy exacto para lo que pasaba. 딴 잠불나 미 망고 저 돈도 고대 저 레샹 에 되나. Ujú, 따베나 수스 데서 사제 디
tes mota mangbo na como está que mucho ruido está ti ganga kam lo do ruido se de mode drajre ti cho jigri ane desa nye khande ore khala khande ore chamba de ganga kam ne que mucho ruido es de dongbo ji ka pegyu mundenga da ta di kunde breda ta ko ruido de jigri ane chanda ya ka pe mangbo yoro de ganga di ka ki do ta sengna na tende no ane mi di ji se de ta sortu ku mendo wa ta tende la sabsa majana trodo kunde changre ane mi di ke ja temba yo mara ta ko ruido labdi lungba ganga kapskena jigmarba tadi kunde brare yak dije kapparbati kamnan teno kunde sigore Y, pero en general la gente en el mundo pues hace mucho esto, o exagera o subestima las cosas. Por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos en un lugar o vivimos en un lugar donde hay muchos coches, entonces preguntamos, bueno, ¿y cómo es donde vives? ¡Ay, no! Mucho ruido, porque hay muchos coches, ¡ay, hay ruido todo el día! Bueno, sí, el ruido de los coches, que pues es natural, pues es uno de los factores. Pero ¿qué pasa además? ¿Dónde vives? Y la comida, todo eso se nos olvida, porque lo único que existe entonces es el ruido de los coches, ¿no? Entonces ahí tenemos esta exageración y esta subestimación, porque por un lado nada más nos enfocamos, hacemos más grande lo que existe y pasamos de largo sobre otras cosas que también existen. Y en realidad, si tenemos esta mente firme, entonces no hay nada que pueda dañar nuestra propia felicidad. Entonces, esto de ruido no nos haría ningún efecto. Pero bueno, eso es lo que pasa constantemente, ¿no? Que estamos exagerando unas cosas y subestimando, haciendo como que no existen otras cosas. o tange chengi ora zamzam chik tan chirubudur ngone tawe ganan ga kwa yaw de kha mara no ma thong ya chakpo tizu ganan ga kwa yaw pek ngone rikpa yak pore sangadu ta nganzo kese hiena des rakwe gana ta pete rondo kunde pe hyuk chenbu chigura konzo tawa changmo ganan rondo kunde chiguro shuluk budi ke tene le la umar ba tizu ngone hale yare ta ko tawa Cholukbaso. changmo 다 지게 가제 나래 따디 Ata. 힌두에 대소 그 따웨 가는 지금 갖고 자리 제디 대좀 빼 약보로 봐 오네 다 요마르스 람나 레라 볼라 그 말아 봐 좀전지 코라에 다라 Ajá. 당한서 용다 다 제기 강가 감네 되네 뭐 말로 로스 말로스 되네 갑효로 카멘 독상도 Ajá. Y también pasa luego con otras religiones, con proponentes de otras religiones, como por ejemplo Islam o como los hindús, que a la hora de hablar de estas cosas, pues se convierte en algo bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hablar sobre la ausencia de identidades, no, pero ¿cómo es posible? Esto no es así y cuesta mucho trabajo poder rebatir con ellos, porque también tendrán muy buenos razonamientos, pero pues podemos hablar, sí, a grandes rasgos, en un sentido burdo, pero cuando ya entramos en detalles, en un pensamiento más sutil, pues cuesta mucho trabajo no caer en estos extremos de la exageración o la subestimación. 오케이 바호 교지 마완 다음에 뭐 통화 좀전 땡중 그 람드니네 송현야 채마르 규방이 바제 스타 산제 좀 된데 얘랑 게 마와들라 뭐네게 된다 메베 송지 레샤스 아나 Ujú. 통화 좀전 땡중 그 람드니네 송현야 채마르 규방이 바제 스타 땡중 고고 할래 야고 송샤 스타 nenga Ujú. hibuji tawa chamu gane hiedang de halea ya wuchidux watende jin sarwa Ujú. Y la estrofa dice, como el camino de la originación dependiente es el fundamento de tu elocuencia incomparable, surge en mí la convicción de que también tus otras palabras son válidas. Y tenemos que
la palabra del Buda es incomparable en el sentido de su sabiduría, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha enseñado esta originación interdependiente, que es el fundamento de esta elocuencia y es el fundamento sobre todo de esta visión sutil. Ya, bajo, gracias. 좀 된데라, 다 마원 된다 메바. 계좌 해당 될라 배딩 아주 저기 뭐잖아. 갑딘데 제면 갑딘 메바레스. Ujú, 수간라 갑딘 메라스 마동와 힌두 꼭 유구 통라. 따직 당기는 시리 신고 대야다 대속의 대중고들 딱꼭 유견이라고 대속간라 희도 할래 약보리야스. ujú. Y el discurso de Buda es insuperable, muestra lo invisible y lo muy oculto, ¿no? Entonces, el discurso, las palabras del Buda son incontrovertibles, ajá, porque además nos muestra no solamente lo que vemos, sino lo invisible y lo que es muy oculto. 다 된다왜 깨체 책들라 직 Ujú, 나신게 오흉게 와메바. 야 당보인 세네 민둑세야 손데직다 양 직책이 효글라 미페체 약보레라나 다디 효데 가게 유덴브라 와 된대제단게 된당달라 에는 게 와메베 차마 숨기 제바 스타직 무슨 게 차마 제바 차마 신고 덴베 다 ujú, 차마 숨기 도데네 아나 힌두 꼭 유구 돈라 덴번 도 현라 밀루에 체메람네 제타루와 메뱅이 바차바진 기베레 세두 산제 좀 된데게 베체나라 마타온도 애니 키랑게 히히라더라 책라 맹게와 돈라 맹게와 딱딱 히바 오네게 따직 힌두 꼭 유된당 대소로 봐 아니 빼야고 송샤스 왔다 차바진 게 ujú. Y, ujú, y vemos que en primera sus palabras están libres de contradicciones entre las afirmaciones previas y posteriores. Entonces, no quiere decir que primero dice, ah, sí, esto existe, y después dice, no, no existe, ¿no? Entonces, está libre de esas contradicciones. O también entre lo explícito y lo implícito, es decir, no dice, ah, bueno, tal vez tal cosa sea buena, pero en realidad quiere decir lo contrario, y están validadas por el triple análisis, es decir, no las contradicen las tres cogniciones válidas. Con todo esto, finalmente surge una certeza extraordinaria de que son infalibles, es decir, si nos damos a la tarea de leer los textos sobre los discursos de Buda, vamos a ver que ahí está todo el tiempo presente esta originación interdependiente y que nos muestra lo invisible y sobre todo lo muy oculto y que la manera en que lo muestra es extraordinaria. 왔다 산제 좀 된데라 라마 종가베 원에 히도 고 녀히기르 봐 Ujú, 녀히베르 바세디 원에 개청 보이잖아 당연히 산제 좀 된데게 가르송도 약보다 되네 돈다는 게 완도게 세때 미펜도 안 ujú, 가서 쓰이나 다디게 녀히기르 바세디 백 개청 붙이기도 와 등장 ujú, 미 가르치오면 녀히 봐 대야 미디 동발에 약보다는 녀히 봐 년도 년거라 저 년기 가봐 년대 손대서 밑에 낭미당으로 뭐다 년히기르 바세디 등장 희부지기도 ujú, 이 제장 아주 년히기르 바디 거야 개청 보이서 빼나에 매직 맨데직 잠대 잡에나 알레 년히기르 바디 오네 가르치기도 통다 가르도 니나 차장 년 잠대 잡나 저 잠자나 년히 말아 제네 통다 가르도 독도 주네 상제 좀 된데래야 다 제럼 제바치도 년히기르 바디 희부지 땅에서 레상 오네 ujú. 가르치기도 통다 가르르도 야고니 희네 주당 게 되는 멜레 딱 깨져 가르치고는 희 언간도 이 년히기르 바디 빼껴버려 봐 등장 Mm, ujú. Y lo que aquí además Lama Tsongkhapa está alabando sobre el Buda Bhagavan es este razonamiento certero, ajá, que es sumamente importante tener esta certeza, ajá,
Y para esto, primero lo que hace es, bueno, vamos a ver qué es lo que dijo el Buda. ¿Existen contradicciones en lo que dice? Ah, no, entonces llegamos a un argumento de certeza. Ajá. Y este sentido de certeza es sumamente importante que lo tengamos y que no estemos como nos pasa de, escuchando unas cosas por aquí, luego me voy y oigo otras cosas, y ahí me hago toda una mezcla entre lo que escucho por un lado y por el otro lado. No, sino necesitamos tener certeza de lo que se dice. Esa es algo sumamente importante. O, por ejemplo, también cuando estamos discutiendo con otra persona, es importante que tengamos certeza sobre lo que estamos discutiendo, pero eso no se nos da, sino porque estamos muy metidos en la pelea, pero pues, necesitaríamos realmente certeza sobre saber qué está diciendo el otro, qué quiere decir eso, qué sentido tiene, ¿no? Entonces, por eso la certeza. Y aquí lo que el Amazon Kappa está diciendo sobre el Buda Bhagavan es que nos da esta certeza con su palabra, que vemos qué es lo que dijo, qué significado tiene, cómo no tiene estas contradicciones, cómo su palabra es certera. Sin embargo, para nosotros mismos actualmente, esta certeza es muy débil. Wa dinda che nyen hi gi pas ti Mao Zedong ti yak pu hu yo re le do pa na me su yin na ke cha khar he na dong bo khoral da da ge yak pu nye ke mo ge khar la na ge mo ge do re pa na ja orom je jana la phe dinda che ta ja orom chi du ku ngo nyu sa ni chak som su pu ra ba an khoram pe ge go ra ba yena pe ja orom chi kherel ta ne ten pe yak pu nye ke mo ge khar la na ge mo ge de thama de ana khalele tokdo lenchik jabre ta jawrum chele ya kaze hyuna ma hyu chu se te thok re das ta mo zo dong thame dom do de yok bur ha de de che dang dang ngene cha zan nyeng go ra gemu gene dang an zo Ajá. de de jam de yang gen yung nyeng ma ra ba ta de zo ang zo ta go ya yin sar yung dong ba ma lo gemu ge de thama de nak tak ju la Ajá. Ok. Y, por ejemplo, quien sí tenía como este pensamiento certero era Mao Zedong, ¿no? Entonces, no importa qué le dijeran, entonces él lo escuchaba muy calmadamente, muy plácido, sonriendo y después ya contestaba, ¿no? Entonces, eso es el caso, por ejemplo, igual de su santidad cuando viajó a China para encontrarse con Mao Zedong, que él era muy jovencito y Mao Zedong ya era muy grande, ¿no? Y entonces lo recibe así, muy contento, muy gustoso de ver al Dalai Lama, muy joven, todo bien, y el Dalai Lama le expone la situación y habla, y todo el tiempo Mao Zedong nada más está sonriendo, todo bien, y al final, cuando termina ya el Dalai Lama, Mao Zedong le responde, le dice, sí, sí, pero la religión es el veneno de los pueblos, ¿verdad? Y además sonriendo. Entonces, eso es lo que pasa. Tiene este posicionamiento o este pensamiento certero que hace que sea muy difícil que se pueda, ¿cómo se llama? Desestabilizar, y por eso también era capaz de poder contestar de manera tan incisiva después de que cualquiera hablara, él les dejaba ir la flecha. oya baho dan du da ba mo Dicta dong madre. je sen Alexon ba jezo lo ba lang ko ba tham je ring du ni ni kun tsa wan do che ro Y percibiendo ta los objetos. ¿Cómo? ¿Qué eso? wa ya an nge de che de cha ta lam zong ga be ngone ge jik pa ga san je chom de ta dang kar re sa na thong hin seng ne lek song ba
Kore tomba tonda kari yamba de segne sungsha sta di ang kecha di peti jigo chambor ba ngazo. Iti ngone chiranga ha kone sungsha lamna da dirba. Da jirang xie da xie jirang go tso ma so nga go tso ma se dende mayimba. Xie zang ane jirang ke jesu lagi na ane dungen ki guba tamje ta ringbo so gido nigun tsawan do chiro ta di yumzen hyojiro ba. Y dice, percibiendo los objetos tal cual son, has enseñado bien. Para quienes adiestran siguiendo tus huellas, todas las degeneraciones se convertirán en instantes porque se eliminará la raíz de todos los defectos. Lo que aquí quiere decir Lama Tsongkhapa es, a lo que aquí se está refiriendo es a cómo es la visión del Buda. Y aquí lo dice muy bien, percibe los objetos tal cual son, de acuerdo a la realidad. Entonces hace que su palabra tenga mucho peso. Porque si pensamos en general, bueno, cuando alguien nos dice, bueno, pero a ver, dime, ¿qué entendiste? Pues ahí nos quedamos callados, ¿no? Y si no entendimos nada, pues no vamos a decir que no entendimos nada, sino que a ver qué decimos. Pero aquí estamos viendo, aquí lo que se dice es, el Buda está diciendo las cosas tal cual son. Y por eso, por esa fuerza de lo que está diciendo, todas las degeneraciones se convertirán en distantes, se erradican. Ta sanje jomde de ke tembe di ji lamna kange yong mare se te ngone koyugule chebe na. Sanje jomde de ke didu ke chabale ta zu xia chebe. Chabare re hingdong ni so jong chebe es. Hyokbe ka du ta chul poba kan yube na. Ka de hing ba ta ti dang nang yi so me girima den de se yomare. So hing ji ki tu ne tene ka chu ke dan. Di ge shu de hingdong re ni la tang gu re es. 행동은 쏟아지고 봐. 될라 짱봐. 안 코랑 공자사 행동래. 타만양엔 대사 행동래. 구중사 행동래. 배 행동들을 배 개정부 지교로. 따디 코육래. 배 약보송으로 봐. 따디 랑갈로나 코육을 강에 메래. Okay. Anne, yankiar dortu. Kaisa de neka de takmason. 산제 좀 된데게 따지 코육을 빼대 직 잡에 되게 따단 집나 행동이니 소중 지고야 안 코육을 빼 개정부 성교로 디진 로베는 등산 점을 강에 되게 말했는 코육 약 부셔야 되나. Ok, sí. Y también en otra cosa que hizo énfasis el Buda era en el cuidado del ambiente. Entonces, no es algo, otra vez, viendo las cosas tal cual son, sobre la importancia del ambiente, del medio ambiente, aunque ahora no lo cuidamos y por eso ha degenerado el medio ambiente. konge sanya sa de ma kauna simjen thamje la ma hyen ba tabu ki kati la on de simjen thamje be kati shampo de yakpo jik zi hibena tanyok la yong yong ma ba ti chane ami nelo ke chane demba nelo thato khari na ti kang ro gre la on de tapki ni le on ana kange che me do kwa wata de Ok, sí. Ahora sí, perdón, ahora ya entendí exactamente cómo se conectaba con ese grupo. Porque cuando decimos algo a partir de cómo son las cosas realmente, esto que decimos no solamente es, o sea, es beneficioso y no causa ningún problema. Entonces, respecto al medio ambiente, que lo que decía es que se usaban unos palillos de dientes, que con eso se limpiaban los dientes y que esos no contaminaban el medio ambiente. Y entonces, esa era la manera en que se hacía en los tiempos de Buda. O otra cosa de las que ha hablado el Buda es de cómo todos los seres sintientes han sido nuestra madre. Entonces, si realmente consideramos a todos los seres de ese modo, por supuesto que no existiría ningún problema. O sea, sería una convivencia armónica y no traería ningún problema con esto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que muestra, o más bien, esto es el resultado de decir las cosas
de acuerdo a la manera en que realmente están existiendo y finalmente de acuerdo a su modo de existencia último. Vaya, bajo. Nga jasa te pore. Ngone sanje chomden degi chik tukji chinlap ki ta pol nangbe temba te taon du pog jizo koran ta kokjen hyugjen hyuji tang yor ba. Hyugjen gare tang wasa ngoma be te tendere mari ta jela be chik pamile na jamre nyung nyung. Chongpa penzu na jamre nyung nyung. Ta teso kanga nangchu tam dewa yosari esangdo. Ta teso. 다이나 좋은 첨부지 가라라 야미 원규시던 게 강에 희부직 때문에 딱고 첨부를 따타고 말아 딱 포밀해야 되지 종바다 된데게 진주셔야 돼 할래 세토부 따딩에 빼 침상에 잠든 게 있어야 돼 세토부 효지를 해야 돼 오늘 간데서 나서 엄마 보 개바티 따딩 나라네 저 망보래 딩아 기독레 메히데 네테 소야게 기겐 짜는 말이다 나 트라바레다 중에 보나는 소아 예 hirajenya mare Sí. Y esto... 파마트를 찍찍찍기 kumhi treadang de pe yakbodo wa kimzana halya tadi tende shiriya. Y esto ha tenido una este tipo de pensamiento ha tenido una gran influencia en el modo de ser de los tibetanos y del modo de convivir en Tibet. Entonces me parece que la importancia de estos textos ha permeado en nuestra forma de convivir, porque por ejemplo tenemos muy pocos problemas en las familias o hay un gran sentido de comunidad y como de cercanía, y me parece que esto está íntimamente relacionado con las enseñanzas budistas. Sin embargo, lo que ha causado pues una gran perturbación a esto ha sido la invasión china, porque con esta invasión china pues sí, desquiciado la manera en que funcionan las familias y también las comunidades, y entonces todo esto se ha mermado. Y, por ejemplo, esta gran estima que se tenía hacia las familias o hacia los padres, cada vez es menos, 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 menos. O, por ejemplo, también la relación entre entre maestros y discípulos, pues ya tampoco se da, porque, por ejemplo, si yo tuviera discípulos, no me podrían decir ni maestro a mí, porque soy monje, y ser monje está muy mal visto en China ahora. Hisongbata ta chidawara sedu nelogre tongbanyere chinibasana kunzopata nelogre himbe shu gangayang tonge nezu chidara yimbata ngone shinji maloba sengne ta dinganzo dingzang gigenzo la heura susu nyamnyong dingne hebas ta di halaya jiksong yorwa jesu o dinda jinzang anzo di jilebena ene chik dangzin la sobe kange dongen ke tsawa nyomo ganga lepa Kanga se tukiri de songa. Y como se dice en la estrofa, el Buda percibe inequívocamente, entonces es sin ningún error, los objetos en su ser, es decir, cómo existen, y su extensión de la manera en que existen, así como su modo de existencia tal cual es. Por eso, si nosotros los discípulos, a partir de nuestra propia experiencia, nos adiestramos en lo que viene enseñado, que esto es algo que ahora se dice mucho, ¿no? De llévalo a tu propia experiencia. Entonces, si nosotros lo llevamos a nuestra propia experiencia, esta sabiduría despejará toda la degeneración del aferramiento a la identidad, la raíz de todos los defectos. Entonces, esta sabiduría va a destruir este aferramiento a la identidad, de donde surgen todos los problemas, de donde surgen todas las afecciones mentales, raíces y secundarias, todas esas quedan destruidas. Ota tingzang gum chinye thura ta ka jik che su jik che zi tigi yore dene ngone so gum khaze jagu yu hakume ta sanje chomden de ke lo thuk ring la ta nganzo minam je thoya le ngone kawa che tang ke
ta dile hawaji marwa an dinde ke gum jamne da nyamnyong ke heju mena da su khana he yong marwa ta pole na me lama me la re bare lo chu simi gum jabre he yore ta temi ke tengzang dinde ke gum jab chik ri kan do ba hewo che dong ke pe ka le khabur ta gum jang ke tengzang gum thnye gang ga le ta jik su su ke ta nge chu chu ba ngare da nga chik khala ta desa khang ba then jik su su ke pe ke keben di hiya che na mangbo jik sungu yore ene he du ta mi yong me hirak ki le ke top ji he ya yak bu yore mi kyu nyam nyong kan khande na o te tinde sam taung du pet khakbo du ba ane sanje chom den de ta ko ne tinde ga lu dang chang bo che ne ri gan le a mo ta hing dong o le ta ni ma tang bo ko re ta je bo de sa si ki thi dang kupcha da ta de so ha le jo re ta hen da ba ya ti ja gang ga ya ne hing dong o le ta gong ba ji de me na ta ti khande che ne de o na sam an da ning di tom be lu gi thi di thi 때 삼로코도 당분은 공마지 간대신이 세모나서 당보대 제나 니바도 연구를 어디로 쪽된데 갈리제 다 대성원에가 냠뇨가나 마시나다 시야요 말바다 티 할레르샤 Y entonces, por ejemplo, actualmente hay mucha gente que se dedica a enseñar sobre la meditación, ¿no? Entonces han hecho meditación y ahora están dando cursos de meditación. Pero me pregunto, pues, ¿cuánta experiencia tendrán realmente con la meditación? En cambio, en el caso de el Buda, pues él se pasó 6 años meditando, ¿no? Y entonces esto no es nada fácil, quedarse 6 años meditando. Y a eso es a lo que voy. A partir de eso, tiene una experiencia propia, mientras que ahora quienes enseñan su meditación, pues qué tanta experiencia pueden tener, ¿no? Tenemos otros casos, por ejemplo, el maestro Milarepa, que estuvo meditando, pues, ¿qué? Más de 10 años, pero actualmente encontrar gente que pueda irse a las montañas, a meditar, a tener experiencia, pues está medio complicado, ¿no? Y también para meditar, pues se requieren que se den muchas condiciones. Entonces necesitamos que tener alimentos y tener un lugar y tener pues un techo donde podamos estar. Entonces se requieren muchísimas, que se conjuguen muchos elementos para que realmente pudiéramos ir a meditar y adquirir experiencia. Pero, en cambio, con el Buda, que tiene una mente tan fuerte, él sí lo pudo hacer, porque, por ejemplo, cuando pensamos en ir a meditar, entonces es, tengo mi sala, bueno, mi lugar de meditación y me siento en mi silla y todo bien, pero él no tenía esta gran silla, sino que él estaba en medio del bosque. Y además, por ejemplo, si vamos al bosque y bueno, nos quedamos en el bosque, ¿no? Y que nos quedamos una noche, pero a la mañana siguiente, ¿cómo estamos? Entonces, eso es nada más de un día para el otro. Pero él se pasó 6 años meditando en el bosque. Entonces, eso también es increíble. Tade lama melare bale tabera ngone familia jamde lama melare be jabre ta ngone re danga jamde jana tede ja khu sarta ta dangbo khorang namda hyubena chukku chugyang ta baba de kangunjo ne yo lunga jalata tibe digin occidenter ba seka jagare anda dena jigla ya thungne korana hinga yore simje pe mangbo yudu jel baba thondu ene ame binja dezo nge tagi khu tagi ta konzo jongu mares konzo da jel chazan sabro ba ta dokbo ste di tse ma tene yokbo ku dokbo hiwde tene ama de kondo sane tu jangela tene melarbe tu kyadang ge lungbo korasara ja dijil medan ta dombe sumju ina jik songar 세버와 투잡네 당원에 저는 달 갑디자 잠디 디지 토거드네 딜 디지 민도 살라마 멜라르베 송브레 오늘 디바사야르 민도 키보 민도 송브레
Y también tenemos el caso de maestro Milarepa, que si queremos un ejemplo de qué se trata, de cómo es pelearse con la familia, él también es un gran ejemplo de qué quiere decir realmente pelearse con la familia. Entonces, al principio, cuando, o sea, en sus mocedades, pues él era de una familia muy rica, estaba muy bien acomodado, porque el papá creo que tenía negocios hacia el occidente de Tíbet, entonces cercano a la India, y entonces vivían muy bien, tenían una mansión con, ¿cómo se llama? Con jardines, con animales, todo muy bien, pero resulta que se muere el papá y entonces a la mamá tiene que recurrir a sus parientes y la tratan fatal, entonces hay mucho abuso y la hacen como su sirvienta y con esto la mamá pues se enoja muchísimo y planea venganza y para esto la ayuda a Milarepa, que también sediento de venganza y con sus poderes mágicos hace que caiga un gran granizo que tira una tienda donde estaban sus parientes y mata unos 35 parientes, se los mata a todos. Entonces, pensando que de esta manera se iba a sentir muy bien y muy contento, pero resulta que no se siente nada bien ni contento porque había acumulado tantas negatividades, pues que no había ninguna alegría ahí. Ta di labcha khar jauna jamde maja la gur ta jamde jamne ngone ke mela rebe jabre ta jamde ngone chachu di jabra sai ra ane Ajá, tarung do ke dungen sharan rom me go dungen chonu du me do sang anjo dungen the yak chi de jamde jago ra jamde jamne dungen phendo se ya la phendo mendo tene ko kanga sha dang mi ri ga le meditation shi lo tom na di ajá, ka le jaw ta jibun du so ngama nge ngone ke dra du khaje chena jibo ke chungma songs jambe ajá, jab dra se jena tarung jibo jong mendos ta gum jamne tokwa ji ngone nyam nyon she du ta pe jibo do song ba ajá, ajá. ¿Y qué consejos sacamos de ahí? Pues que entonces no hay que pelearnos, ¿no? Porque pensamos que pelearnos nos va a hacer bien, pero lo que hace es aumentar el sufrimiento, no lo disminuye. Bueno, entonces, después de todo esto, Milarepa se va a la montaña y con mucho empeño se pone a meditar y finalmente ahí es donde él mismo dice que encontró verdaderamente la felicidad. No encontró la felicidad y alegría cuando veía a los demás como enemigos, pero cuando se va a meditar, cuando ya no hay enemigos, es cuando realmente encuentra la felicidad meditando en la vacuidad y otros puntos. ta tengzang ke diga rang de america she gi yore ta den de she ne bana ra ye ta di ti je gap ju do Ujú, ta de ra ye sa do che re ta jam de ma ja ke cha she ku re zambul gang ga la gu re ta jam de jam na ya ku men du se ta ngune re ta tengzang ko je ga do dang le diga re do ma jam na ari ja tu gur kari jam na tor tu gur de ne ti ra ya ko thong ujú, me re ta ko ari ge du den song cha yu kien de gur ba ta ra ye ko tin de men do yu gu men do 다 잠들 ujú, 맞아 계셔 시스 다 등산 된대래 메교 잠들 자고리 용고 레기면도 과 제상 안 ujú, 속에 김상 미나 내가 라래 잠들 잠들 동다 개개메 동기여 미강게 된 다른 잠들 잡으나 다 배신 냠바 다 냠바 로론데 싫어 봐 거의 통신도 양을 좀는 맹매바 쓰기로 봐 배산에 좀 산도야지 양도 전부 주는 다른 동나 디가 좀나 다 배신 녀 차이야 라기로 봐 다 미망제 ujú, 된다 버시는 ujú. 디기요 말레스 그래서 랍제 직바래야다 Y podríamos aplicar este mismo consejo, pues ahora lo que está pasando con Estados Unidos y con Rusia, que están al borde de una guerra, pero les deberíamos decir, no se peleen, mejor comuníquense, mejor platiquen entre ustedes porque no se peleen, porque esto cuánta destrucción va a hacer y más si tenemos en cuenta que ambas naciones tienen armas nucleares. Entonces, ¿cuánta destrucción va a llevar esto? Que entonces, por eso es, no hay que pelearse. Y lo mismo
en las comunidades, que las peleas no tienen sentido, no llevan a nada. Y es como, en serio, es como un loco. O sea, estaríamos como locos entrando en peleas porque sería lo mismo que si una persona está en un barranco y ve que enfrente de él está todo este abismo, porque está en un barranco, y sin importar eso, pues va y salta, pues cuando va y salta, decimos, no, pues lo que pasa es que estaba loco. Pues lo mismo, si vemos que solamente nos va a traer efectos nefastos, ¿para qué vamos a pelearnos? 어디 ngama Mexico le ya puji ngal tibri hene karere lagdong karere da den de jana da ja yo ba Ujú, ani pu chung chung re ning ja da di me phama da den de mang bo khoi ji ba hene lagdong karere ta hene da lagdong jing de jana da ja yo re ne de nge khar san da hene se di sibeng ke da jana tranquila Ah, digo más. lagdong se na Ah. tranquila Ajá. hene ¿Hay, yamada karere la du ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? no de yamada karere esa hene Desde Anemi Shempa, Tanda Dija Cheyure. ¿Alguien tiene el micrófono ta te abierto? mala ya no problem Ok. me da pugu di ngal to gu de hene da lang dong Desde khare res ta hene Anelacto. khare re la no nge len khare jab re ti la hene sana tranquila la gres Ujú, tranquila ta lang dong sana khare res na tele hen ta te ujú, je ti ning je bu do wa lu che an di ga samlo dang hirap ji ta te ga rang re do ujú, ujú. Y tranquila tele hen des o te re Entonces alguien, cuando fui a México, un niño me preguntó que a qué quiere decir la permanencia apacible y qué quería decir la visión superior, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le explicaba? Entonces, quería explicarle de una manera muy sencilla y lo que le dije es que la permanencia apacible lo que quiere decir es tranquilo. Y la visión superior, lo que es la sabiduría, quiere decir inteligente. Entonces, estos es como deberíamos tener los dos, una inteligencia, una sabiduría que está basada en estar tranquilo. Muy bonito, ¿no? o ta che ta tranquila tele Ujú, hen de che ta de gyuri gyu ta di gin de bu ujú, di khare re ujú. Y entonces tenemos estas causas, que es estar tranquilo y ser inteligente. Estas son las causas que van a dar qué resultado. pregunta ta di de bu di nge che du tene Ujú. hine pelestat de Mm. medro sang do ta di Y a mí me parece que el resultado va a ser que al final tenemos la felicidad. ¿No les parece? ¿No piensan así? ya Sí, Chela. ta ba ho Tamara, ya ya no bolo abre nos o ta pasamos de a de che la dang anterior. o de che dang ta ngan zo sanje jom den de ge tong hi seng ne shi sung ba sa ti ding an pe nyang ga je ra ja ngone su su tong ne animal ke Ujú, je che be na re ngone ge chi khari jam de ja be na gyum zen tong ne jam de jam na ta ya gu cha ru ba tan de ujú. zo ngan zo ge me zi na lab ja la ya ji yin sa re ngone de ta Ujú, ujú. Y justamente entonces tenemos como aquí dice que el Buda percibe los objetos tal y como son y a partir de eso es que habla. Ajá. Y lo mismo lo podríamos llevar hacia nuestras discusiones, entender realmente los razonamientos tal como son para después poder dialogar. Me parece, es un consejo de vida. o ta ngan zo chi
생나 칸데 지구도 매제 칸데 지구도 대야 수지 냐 아나 소소소 냠뇽데 티 아네 간조 마수 이돌 밥다 강고마 기킬라오사 된데 냠베스 사모드네 땅베스 데 중소소 모네 소소그리 히스토리아 다부지 티 헤베나 디야 고라 요안도 땅게 따디 간조 지가 대야 맵체나 아니 고마 지다 땅보니엔두레 다 들은게 발에 빼나 로 히친소 nga친소 요아메바 찍바찍장 되나 디테스 칼레요 땅한서 디레 이도라 티가 당고 된데 중소 대 중소 닝제버도 와 아나 내가 망고요 내가 탭때 닝제버서 그나 아나 수수수 탭다고 제도베나 닝제버도 와 지마 매망고지 때 닝제버도 티 통히 생네 랑기 냠뇽가나 해고요 봐 된데 계신 분들이 상도 Y justamente, si hacemos esto mismo con nuestra propia mente de ver en qué situación de vida estamos y después llevar esto a nuestra propia experiencia, adquirir experiencia y después nosotros también enseñarlo, comunicarlo, ¿no? Entonces empezamos, por ejemplo, ahorita con esto que estamos escuchando, entonces a ver, ¿qué es lo que dijo Geshe-la? Y después reflexionar sobre eso y después, a ver, escribir una historia sobre eso y así es como realmente vamos a ir transformándonos, ¿no? Pero pues para eso también requiere trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en la primera sesión, entonces, a ver, ¿en qué situación estoy? ¿Qué es lo que dijo? Y todo lo vamos apuntando y vamos a ver si hay un cambio en nosotros después de un año, porque pues estaría muy mal, ¿no? Que después de un año estemos exactamente en las mismas, pero bueno, por eso vale mucho la pena ir teniendo un registro de lo que nos va pasando, de yo estaba así y después hice esto y después me pasó esto y llegué a esta situación, entonces que nosotros mismos también seamos ejemplos para los demás a partir de la experiencia. Oye, gracias, está arriba. Primero, Paupo. 88. 28. Ok. Otra, digan, ¿no? Ahora, ¿tienen preguntas de esta estrofa? Oye, está un gisto. Tibetano yo no sé. Español es perfecto. Tira, no preguntas. Uma mismo una serie una monjere. Ana geng pesa tibri. Ta chinan te thokpa saya mendu was da thokpa gora tak se nang wala thokpa gora. Thezong gora. Ana giduk be chung chung re da ko be chung chung re bu lo chung ni juk som je men ro gen. Gen thokpa mendu ti sanje jom den de sung bari de lama jong ka be tak ta ठीक है de thokpa kare yo. Anel lo katsore? 로 중이 죽음 지금 이거 말했다. 콜 베제디 갱게 독바면도 독콜 갱 독바 중면도 산제 좀 된데 셰. 이 라마토가 베 딱다 디도 다 독바 커리어레스. 다 디서도 셰. Y entonces tengo un chiste que también en mi monasterio, entonces llegó un maestro a dar las clases y entonces me decía, ¿qué? ¿No tienen dudas? Pues esto les debió haber generado alguna duda, alguna pregunta. Y entonces los estudiantes pues eran muy, muy chiquitos, eran de 12, 13 años. Decían, no, pues eso es lo que dijo el Buda y Lama Tsongkhapa lo enseñó así, tal, exactito como era. Entonces, pues no tenemos ninguna pregunta. ¿Nos puede, ¿Nos puede recordar, por favor, cómo es el triple análisis? Ok. Dene sema sumgi cepat-cepat kanjere. Ok. Ta tip bajo. Bajo.
Ma bajo. Es en la siguiente. Bien. Ahí está. Bajo. Okay. De insert. Order. 통항은 유르라bre. 다디 간조 모다 강바 강가기 유대시. 다디 간조 메게 통야 그 리아 암조 고야 무시카 아 대소 강가 통항은 유르라bre. 다고 데라 아네 미제게 베나 강바데 토본 독람나 현다가 토본면도 게 메게 통송 람나 고다디 메게 통바디 줌제라 바 무슨 세메 노바메 바스. 미 현다제 기ran 노리야 기ran 메 탄당메도 nghe tên nó để rồi giờ tôi ta đi hira nhóc ra chơi sinh mà ta mấy thằng mà mình mới có để chơi thế là musum tham sẽ để phải chi mấy khi thì rồi ya đi no va me va. Ok. Entonces, primero nos referimos a los objetos manifiestos, ¿no? A los evidentes, que es, por ejemplo, objetos como un coche, como una casa, son estas cosas que podemos ver con nuestros propios ojos o, por ejemplo, con los oídos, pues la música que escucháramos, ¿no? Todos estos son objetos manifiestos. Y ahora, si alguien dice, ese edificio está alto, y otro dice, no está alto, entonces simplemente lo que necesitas hacer es ver el edificio. Y entonces con eso se decide si está alto o no, porque es una cosa que se aprecia con la visión, ¿no? Entonces con eso se puede decir si el argumento es controvertible o no. Ajá, o sea, si lo puedes contradecir o no. Y esta sería una cognición válida directa, porque es simplemente con lo que sabes a través de tus facultades sensoriales y eso lo hace incontrovertible. Oh, ya. Tani ba de 중세 고주 라bre. 간조 메닥바 임베 선데다. 동바니 리세 선데다. 다 메바레 세 선데. 오, 당한조 귤레 기브리세. 대속강가 그 렉드 테즈레 하레. 고 줌젠 꾸에 두고요 봐. 뭐 줌젠 안조 꾸야지 인잔 딘데기 꾸 두고요 잔 따디 줌젠데 꾸 두베 인잔 메닥바 인데 게직만 임베치스. 딘데 테텔라 흰 아 중세 고주라 고주나레 렐 하테레. 다 딜라 지바지 그 노바 메고레. 다 양다 고운도 딘데베 Diba hemba cheke nuyo na dero kola takda nga takbari labe na tattamen tako dobe jiba tseme nugiris noba me bas. O di toya dala jiba tsema che, musum tsema, jiba tsema. No es un sema, jepak sema, Y en nada más, porque no estoy seguro que si quedó claro en el segmento anterior, entonces, es válido, o sea, un argumento es válido porque no es contradicho por una cognición válida directa. Entonces, así sabes que algo es correcto. Okay. Ahora, en este segundo caso, tenemos objetos ligeramente ocultos. Por ejemplo, la impermanencia o la vacuidad o la ausencia de identidad. Entonces, todos estos se comprenden por medio de razonamientos, por medio de raciocinio y examinando las razones. Entonces, se establece una razón y a partir de esta razón se establece un resultado o más que un resultado, una conclusión. Por ejemplo, decimos que algo es impermanente porque cambia momento a momento. Entonces, ahí se estableció un razonamiento para decir que algo es impermanente, ¿no? Y lo que para probar que un argumento es válido, quiere decir que no es contradicho por ninguna cognición válida inferencial. Entonces, en el primer caso teníamos no lo contradice una cognición válida directa y en este segundo, los ligeramente ocultos, no lo contradice una cognición válida inferencial.
ya. 다 타메 유들라 힌두 꼭 유라. 다 힌두 꼭 유디 유르와 유 알레 참한테 말했다 유들이. 유디 가르에서라 냐와 요가르다. 겨와지마 유당 메 세야게 따띠 깔레 각보시도와. pena tiring jimbatang bena digin maumbarta debu yakko yongkrita se sonde teso kanga ke rectila shindu kogyu la kale kakhyure. Ujú, ujú. Y en tercer lugar tenemos objetos que son muy ocultos. Por ejemplo, la existencia de los infiernos o si existen o no las vidas futuras. O, por ejemplo, si hoy practico la generosidad, ¿qué resultado voy a tener en el futuro? Entonces, todos estos son objetos muy difíciles, son los más difíciles. Ta del jumze de toya glo je la jiba yisi jiba la gra yisi jiba glo de je ya la kharichi ure esna ta pena jewa chima yore es nangba de china ra ba pena ore jimba tang na longju jungres khares na te sanje jomden de sung do as ta dige jumzen da la khares na sanje jomden de sung na demba yugo e jumzen khares na tenen nam gyu jakzi hig mares ana tsekda tende lengawa mendu kuram mit demba dangerous kuram hib de kara res o ta tende sta je me yu tabhi himba yo mare lo tela yichi lo tela yichi ki jibas la. Ujú, ujú. Y entonces, estos, ay, ¿dónde nos quedamos? Ujú. Aquí, el razonamiento que se da es por medio de la convicción. Entonces, decíamos, los budistas dicen que existen las vidas futuras o que por practicar la generosidad tendremos riquezas en el futuro. Si preguntamos, pero ¿cómo sabes esto? Pues porque el Buda lo dice. Entonces, el razonamiento que se da para probar estos argumentos es porque el Buda lo dice. ¿Y cómo sabes que lo que el Buda dice es verdad? Pues porque en general sus acciones han sido coherentes y no existe contradicciones entre lo que dice primero y lo que dice después. Entonces, de ahí podemos inferir que lo que dice es verdad. Entonces, no nos queda de otra aquí, sino simplemente confiarnos. O sea, otra vez habiendo examinado la palabra de Buda, y entonces para comprobar que estos argumentos son válidos, en este tercer caso, lo que tenemos es un argumento de convicción. Ta nganzo del pa pe ga ra ja be na khangba des khangba ningba ju di na dong de yo res ta jumzen khar ko res na ta min ram de ke ji na nyeng mar ba khangba na dong de ga sa na lama so bar na bo je ke song song se na ta min ma ja ngazo pe je ting jang ke ta nang ba ma ji yi shi chi ge ba ram je nang ju jak zi he ma thong da me be ke je he gu me za o da ram ji song song le ta dong de yo re khar na ram je song hi do wa sta di he ge ba ta ding an zo bang da de ke je de ba o de re ta ji hin du kok yu se de di na dong de yo me pe ji hin go da bo re. Ahora. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo otra vez de este argumento de convicción, podríamos decir en una casa, ¿no? Que está una casa abandonada y decimos, en esa casa habrá espíritus, entonces, pues si discute la gente de eso, pues quién sabe a qué conclusión lleguemos, pero si decimos, en esa casa hay espíritus porque porque el Lama Zopa Rinpoche lo dijo. Pues entonces, como ya actualmente hay muchos budistas y porque el Lama Zopa no habla nada más por hablar, no dice cosas sin sentido, entonces la mayoría diría, entonces seguramente en esa casa hay espíritus porque Lama Zopa dijo que había espíritus y ya con eso sería un argumento de suficiente peso, pero este es un argumento de convicción. Entonces eso ejemplifica lo que sería
sobre un objeto muy oculto. Temi yo da ko khangba de na jik dong de yo re salam na mi lab sana i chi chi ma so so dong yo ma tene ha ko ya ke ngone yu da me ke de lo ti je thuk mar ba ta i chi chi sa de jik chi na ta ti dem ba re se ko mi la ma so ba re ba den de re de ya ba nyam nyong ka ne yang thong da me ba jik dong den do se ya da jing da man da jung sung ge mar ba ya mel pen do yo re sam sung gu ne kha chi am ti kha ga da sam sam la ma so ba re ngone mai na o me kha ye na you know do very good is love and the very good the mare you know ko ga bo yong tinde sung no an lo ga da Y bueno, pues ahí justamente como no podemos ver los espíritus, no podemos saber, medir si hay espíritus o no, pues no nos queda otra más que recurrir a este argumento de convicción, pero pues creemos en lo que dice la Masopa, pues porque otra vez, a partir de la propia experiencia, vemos que no dice cosas sin sentido y que siempre habla bien, entonces podríamos de ahí inferir que seguramente lo que dice es verdad. Pero, bueno, también luego pasa que dice cosas que no son, pero porque van a ser de beneficio para alguien, entonces le puede decir, ¡ay, tú muy bien! Cuando pues la persona para nada muy bien, pero le dice muy bien porque esto va a ser, le va a inspirar a la persona a algo, ¿no? Entonces, pues también llega a pasar, pero bueno, esa es otra historia porque eso era para beneficiar a la persona. what did you say ta khangba de na run dogs me jik he ba na halele che da ta nga ya yong da ta na khasa khal da thong ya me na de ngeng usum se me no so kiran nor khas ngan zo tai hir do dai menduk se nge me ke thong so khangba na ru menduk se la ba na ta di usum se me no ba ji do hian da ge me khang dang chi me jik thong run da ba ji thong o de run dog lam na me hian da ya yong ta tuwa kukyo kanga dana yung menduk stikiran nor kya me ngen me ke thong sun da la de tene nguzun se me no do tru yu de me hyanda mi ni sun ga ta na me na me bra baten wa de zo han jum ze hyanda ko mare o tere nguzun se me no se tere que es distinto, por ejemplo, si decimos en esa casa hay una serpiente, entonces ahí sí nos podemos meter en la casa y ver si hay una serpiente o no, y entonces se meten dos, tres, y si no ven la serpiente, pues simplemente dicen no, no hay ninguna serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente es algo evidente, es algo manifiesto. Entonces, simplemente con verlo nos enteramos si está o no. Y si no vemos nada, pues simplemente quiere decir que no hay nada, que no hay serpiente, y aquí sería gracias a una cognición válida directa. Yo tengo una pregunta. Gisela, entonces, siguiendo pues, como la lógica de lo que hemos hablado, uno podría decir que ese argumento de convicción tiene su validez o sea, en la visión directa de la vacuidad del Buda o en la cognición válida directa. ¿En la cognición inválida directa? No, válida directa. Ah, en la cognición válida directa del Buda. Sí. Ane dene sumpa de yitse de ane dene sangye ngosun sema la pene yongi yorede. ta ngusum sama le yongor ba zu sung ya da chi ya der ba ta sanje jom den de sung sa ngan zu jum je sanje jom den de sung ba der ba ta dang ni kang be na le dong de yu da me de subaram je sung song subaram je me do la na me chen yu sam ne yu sam de cha do sung dang de wa de de do do da sanje jom den de tak ta ha ko di chi ta wa kin du hie ba de ta de mi hie de jum zen cha on du de me ge xiang da gan zo da ra ma ba Sí, podemos decir que es así porque es a partir de su percepción directa de todo, su percepción directa de todos los fenómenos es que habla y que actúa. Y entonces nuestro razonamiento o la razón que estamos dando para comprobarlo es que el Buda lo dijo, entonces podríamos decir que sí, que está basado en su propia cognición válida directa, que es lo mismo que pasaría con los espíritus y la Masopa.
Si Lama Zopa dice que existe o que hay, es porque hay. Si dice que no hay, es porque no hay. Entonces, del mismo modo, comprendiendo las palabras del Buda, decimos, lo que dice es correcto porque ve claramente las cosas tal cual son. De Mixen madre. Oh, me la vena ta ti so ke lung ti so su den ba yin de me ta ti so ang an so hi phe kan dro gore me yung an nang ba san je jom den de sung ba de ja ja ri lam na ta ti so ja sung bu hyo yo re ta ti so de hin du ko gyu ji kin go dong be yi chi ji ba se de ka de je go me an te so chong yo ne ta na ja sung bu hyo ji lo wa je wa nga chi ka le o du. Sin embargo, también este tema sobre los objetos muy ocultos, pues tiene sus bemoles, porque, por ejemplo, si decimos que las vidas futuras existen porque las vidas pasadas futuras existen porque el Buda lo dijo, entonces si estamos ante gente de otras religiones, por ejemplo, con cristianos, van a decir, bueno, pero Jesús no dice que haya vidas futuras, ¿no? Entonces, la gran mayoría de religiones no acepta la existencia de vidas pasadas y futuras. Entonces, argumentar por medio de este razonamiento basado en las escrituras, pues es medio particular, porque también en la Biblia no se dice eso, ¿no? Entonces, no podemos estar insistiendo, no, claro que existen, porque el Buda lo dijo, es 100% así, pues no sería adecuado. Entonces, también cuando estemos hablando sobre estos objetos muy ocultos, necesitamos también nosotros tener criterio. Oh, tele. Ta pe na ngan zo nyomong khonro da wa jik samlo na na hi tigara mares. Tenjing denjung. Ge lam te red was tenjung seti. Ta te song ja 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 yi shi shi chore la. Na zo kelen shi chore. Rba. Na zo khonro sa du nga se dog do jin zing rba. Ta tigara yo mare da kerang ze ma na no cha. Tenjung re. Nga se de do mang ko jos. Ta ting mo na samlo ta ya do wa. Ta di yi shi ji ba. O mare de rba. Chung se ko ju la. 지바 세면 노바메 무도 그 지방 노바메 무부 또 표기 금생 공간조 거의 두고로 왔다 대 시시시오사래 어떤데 지서 que es diferente, por ejemplo, si hablamos de cómo es que se genera el enfado, ¿no? Entonces, podemos otra vez decir que el enfado se genera a partir de una originación interdependiente, pero eso lo podemos ver 100%, eso es clarísimo y entonces también podemos confiarnos en él, ¿no? Cuando decimos, es que el enfado se genera porque se conjugan estos factores, por lo tanto, es un surgimiento interdependiente. Pero, pues hay la diferencia y podemos tener toda la convicción sobre este argumento. Ahí la diferencia es que este enfado es un objeto ligeramente oculto. Ana na wa xiong la xiong do pe na ji ge dian jung yin be jum zhen de ye la sang je jum den de song jia de lu ko cho ma res din ri ma res de la jum zhen su su ko res la de ta de la jum zhen su su ko wa da na ji dong ba ni yo re de ge jum zhen la dian jung res su su ko res wa ta de 무도 그 집아 무부 또 그 집에서는 김전 소소 고그레스 산제 좀 되는데 송 야살람난 되게 말이스 어디게 그래. Y sin embargo, en los textos budistas no nos encontramos que digan, esto es vacío de existencia inherente porque el Buda lo dijo. No, eso no se permite usar ese razonamiento. Cuando decimos que algo, cuando hablamos sobre la
de la vacuidad, necesitamos referirnos a razones. Entonces decimos, carece de existencia inherente por razonamientos, que aquí estamos hablando entonces de la inferencia fáctica. Entonces, la inferencia que tiene que ver con los hechos, con la realidad. Ina pesung chorwa. Tas sanje tongba ni yore karsana tenjung rebas kanga. Ana pena de sanje jamden de sung yoga sung doas. Ana yana nga de samla tam de din drabon dos. O jumzen ran chao mane ta drubya gar kwale pento greba. Pero pues también podríamos decir, bueno, algo, el Buda mismo dice que algo es vacío de existencia inherente porque es un surgimiento interdependiente. Pero ahí le están diciendo, bueno, pero es porque el Buda lo dijo, ¿no? Entonces, eso pues nos puede ayudar, pero la idea es pensar por qué lo dijo. Oya. Tangan so jek susu khaglu da na nga jawa nga ma khane nga ngoma khane yong re se te kale khag to susu ten jung se tongba ni se te kale khag to ta de te ne tige jung zen khare to ya kamanga je samdang de ba nga zo. Entonces, vamos a dedicar 5 minutos para reflexionar si es diferente o no decir de dónde provengo, o sea, de vidas anteriores, de dónde provengo, o si es diferente decir soy un surgimiento interdependiente, o soy vacío de existencia inherente. ¿Qué diferencias existen ahí? Vamos a dedicar 5 minutos a reflexionar sobre eso.
Oya. Okay. Da manzo chala jina rekana tendo we. Yusunga yudebre. Da kare benandi kare elephant. Tandi sures labayina. Tadi ko mijiki yimba di neluk jire de di la ngonjur la ngonjur mana di karere sena o chogu bena di kare yimi di ko ngazu meke donga indu musung gir bale togo ngonjure Okay. ta shibde dana sukanga mari sumara ta di karere Right. Entonces, aquí vemos que hay distintos niveles, que hay 3 niveles de profundidad sobre el pensamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este elefante, ¿no? Y si pregunto, ¿qué es esto? Lo podemos ver con los propios ojos. Entonces, estamos hablando de algo manifiesto. ande elephant ki par dabuta tere la me chanda dona dire mare lamna dire chanda ke musum same kange me ke tongu arba ta di nugdo ko odela ngonjurs labre jumje chanda go mare nganjo tongu do da di elephant par res lamna tike jumje re chanda go mare. Entonces, esto es un elefante. Ajá, y lo sabemos porque lo podemos ver. Y si dicen a alguien, no, no, eso no es un elefante, lo único que requerimos es otra vez ver para poder contradecir. Dice, sí, sí es un elefante. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo y lo puedo ver porque es un objeto manifiesto. Tande meta ko rebe sena. Ta jiki meta ko mare ko ngoma ne jikbare lamna di ya rigiyo mare. Ta dela jumzen ko ure. Ta ko meta ko imbe jumzen kar ko ure. Y si decimos, bueno, pero es impermanente, entonces ahí necesitamos un razonamiento. Si alguien dice, no, no, porque no ha cambiado para nada del pasado, entonces decimos, no, necesitamos un razonamiento para mostrar que es impermanente. ¿Qué razonamiento sería? O sea, ¿qué diríamos para mostrar? Serek zeju takye shinge tende zel takye shinge tende tana o ko lo ju shinge jonga shinge ta ti serek be mi jum de le no ta dik su khang ju atang do mara ko kambe re jas ngoma tende mara ko lo ju shinge su chi su kama ya je ge juan do ya de hyanda ge he gre ba ta jum zen de re mi ku yo mara che zang ti jung se ko ju ta de le jum zen hyamba ko tu gu do wa. Entonces, podrían llegar los científicos y examinarlo y decir, bueno, pues este objeto tiene como unos 15 años de edad y durante este tiempo, pues también sus átomos se han movido, por lo tanto ha habido un cambio porque no pueden estar inmutables, más que inmutables, inmovibles los átomos, entonces ha habido un cambio, entonces ahí tenemos un razonamiento, ¿no? Que es alguien más que nos da este razonamiento. Tan de sures la vena. Tan de feche chingo rabore. Y si decimos, ¿y este quién es? Entonces ahí sí sería algo muy oculto. Tande meje ke karre sena nganda buje ke de sure lamna de ngere ngoma nyuwi nge tende nyuwi lamna ta di jumzen keche che de jumzen re me nyu wal ta kha ke yo marwa ngere se ngere karre sena nge ngoma nyuwi se sek de la yiji she ya kemba ke ale de kurang ki la re kurang nyuwi la ke tu temba re lamna ta mari se yo mare keche de la temba che re to wa ti kingo nda bure ta penda wo nda bo tende sum yu de. Y, perdón, no es quién, sino de quién. ¿De quién es? Entonces, tendríamos a alguien que dice, es mío, yo me lo compré y por lo tanto es mío. Pero ahí no tenemos nada más que
para comprobarlo más que simplemente creer en la palabra. Entonces, pues no nos queda ningún otro razonamiento de decir, bueno, seguramente es suyo porque dice que es suyo. Entonces, así sería algo muy oculto. Oya, tashi ja kanda kana yana tigang dana yusum, losum, re, tele dembe losum jechore, o tendejere. Y así pues, de entre todos los objetos de conocimiento se dividen entre estos tres tipos de objetos que son analizados con tres tipos de mentes. Gyawande anyodo dalama sanje dobyo chen dowa chekjang maluba deya sala guba yo chan jo samjo rambo che ma jeba jejo che jeba nyamba meba yang gone gondo peba Hyo kare rawe kuwe yengang de benang de wa malun jungwen jere san wa tingzi jazo yin shabe side abado tenjo chi. Dukzu shang yen chang kun jawe ten zan jong pe la kun su dubu ne shosong kuwe lemon dolo pa tozon do chen kun. Xia den yo ming mi zewe di chen chen se zhi jen pe wu mo jan pe Nō mā lōng chōng zē sāng wē tāng gōng jian kē bē tsuk jian zōng kā bā lōb sāng tā bē yā lā sō wā dē wā kē. La soledad tutenak, das ninjayo. Ok, muy bien. Bueno, nos Muchas vemos. gracias. Bye. Muchas gracias.